presentación, congreso, y también las gracias por haber contado con nosotros. En fin, lo que queremos traer aquí a colación realmente es, por una parte, una revisión de un trabajo que ya Rodríguez Almeida, en la década de los 50, dio a conocer, que es el castro del Cerro del Oso, término municipal del Real de San Vicente, provincia de Toledo, a unos 25 kilómetros al norte de Casarobre y Garrobán, la Bahía de la Reina, para ubicarnos. Pero también es una aportación para establecer la influencia de este asentamiento sobre el territorio circundante. Bien, el contexto es importante a la hora de al menos trazar unas líneas de la investigación sobre este tipo de asentamientos en lo que es la Sierra de San Vicente. La Sierra de San Vicente son unas estribaciones quizás más al sur del sistema central de Gredos. Es una floración granítica del periodo Estiniano, por tanto, que controla de alguna manera y muy marcadamente lo que es el Valle del Tietar al norte, entre el sistema de Gredos y el Tajo, por otra parte al sur. Y por la parte este también controla lo que es el valle del río Alberche. Por lo tanto, es un enclave excepcional y que lógicamente tiene sentido, no solamente en esta época, sino que tenemos antecedentes de todos los asentamientos de la prehistoria muy importantes, pues prácticamente hasta la llegada del mundo romano, fundamentalmente. Los restos más antiguos que conocemos y que de alguna manera nos están mostrando la riqueza de recursos que tiene esta zona, esta sierra, pues se remontan a la industria lítica, ¿no? Del Paleolítico inferior, inclusive, lógicamente, a través del mundo del bronce pleno, del bronce final y, por supuesto, de la Edad del Hierro. Tenemos muy cercanos, lógicamente, asentamientos también, otra serie de castros en elevaciones inferiores, pero muy cercanas al cerro del Oso del Real de San Vicente, como es en el término de Castillo de Bayuela, que también es uno de los lugares referentes para estudiar lo que es la prehistoria más inmediata, más reciente de la comarca, como es el Cerro del Obispo de Castillo de Bayuela. En torno a este asentamiento del Cerro del Obispo, pues también aislados dentro del mundo del bronce final. Tenemos una serie de estelas menires que hemos ido aportando en los últimos tiempos. Y por último tenemos también localizado pues, unas estructuras tubulares funerarias del mundo del final del mundo megalitismo. Por lo tanto, a esto se suma lógicamente el hallazgo de lo que son elementos representativos del arte rupestre muy rico, también está por estudiar y estamos también trabajando en este asunto, y sobre todo también una serie de elementos distintivos de la cultura de hierro, como son las esculturas famosas sobre rasgos betones, que también es uno de los lugares, si exceptuamos los asentamientos de Opigan del Valle del Tajo, más representativos de la zona de la Sierra de San Vicente. Bien, para que vean visualmente dónde nos encontramos, tenemos la provincia de Toledo y el Real de San Vicente se encuentra en el borde noroccidental de la provincia de Toledo. Digamos, las influencias extremeñas o betonas son muy acusadas, lógicamente. Estaríamos dentro de la Lusitania y por lo tanto el entorno, digamos, arqueológico, pues en esta imagen pueden verlo desde el mundo prácticamente inclusive de finales del Neolítico, el arte rupestre, menires, en fin, y sobre todo los vados también importantes, que la función primordial de algunos de estos asentamientos van a tener como característica el control de estos vados de los vías de comunicación. Bien, en cuanto a los recursos, para entender un poco la ubicación del
porqué de este tipo de asentamientos. Son varios los que influyen a la hora de determinar o elegir un determinado relieve, bien en la zona del valle, donde lógicamente eso es otro, digamos, estructura, otro tipo de estructura a la hora de elegir los asentamientos, y los que se realizan en zonas, digamos, de altura, zonas de serranía, que llevan otros criterios, otros parámetros. Generalmente los recursos en la zona son muy importantes y variados. Tenemos desde materia prima para la elaboración de herramientas, sobre todo del sílex y cuarcita del próximo cercano valle del río Vallerbas, que se encuentra al noroeste y que realmente parte desde esta sierra, precisamente la Sierra San Vicente, y desde una altitud que se inicia el cauce por encima de los 1100 metros de altitud. A esto también, pues, el afloramiento de lo que es la materia prima por excelencia, que es el granito, y también, pues, arena destinada sobre todo a la construcción de los edificios. Las arcillas las tenemos en los márgenes de los arroyos, que van desde el río Alberche, para la elaboración, lógicamente, de los elementos cerámicos. Disponibilidad de numerosas fuentes de agua. La Sierra de San Vicente se caracteriza también por las numerosas fuentes, afloramientos, y por lo tanto son elementos primordiales. A esto, si lo mismo, los recursos ganaderos, sobre todo para caprino, ovino, vacuno, porcino, etcétera, que nos está indicando la potencialidad que tiene la sierra para el pastoreo como lugar elegido también para estos asentamientos. Los recursos de avifauna también son importantes. Los recursos fluviales, sobre todo para la obtención de pesca, moluscos, tenemos lógicamente tanto por el norte, el Tietar, por el este, el río Alberche, y al sur tenemos el gran valle del río Tajo. Por lo tanto, son elementos que determinan de alguna manera el paisaje y los asentamientos. Es una zona, la Sierra de San Vicente, muy apta para la caza, sobre todo la de venado, jabalí, lobo, oso, y los últimos lobos realmente están registrados en la década de los años 20-30, los últimos lobos que se cazaron en la zona. Pero si algo podemos calificar como elementos singulares es el extraordinario control que existe sobre el territorio circundante. Es impresionante, ¿no? Puede controlar y, sobre todo, desde el punto de vista estratégico, vías fundamentales, el control sobre todo la vía de comunicación norte-sur entre lo que es el Valle del Tajo y el Valle del Tietar, rutas comerciales entre la meseta central y sobre todo también relacionado con el Valle del Tajo, es decir, la ganadería, la transhumancia, por lo tanto, elementos que consideramos extraordinarios para determinar la complejidad de los asentamientos en la Sierra de San Vicente. Bien, ¿qué tipo de estructuras podemos aportar de las que en su momento Rodríguez Almeida planteó en la década de los 50? Rodríguez Almeida planteaba, pues, parte de un recinto amurallado. Realmente el Cerro del Oso en sí mismo es un espolón que tiene unas defensas naturales, sobre todo por la vertiente sur y la vertiente este muy pronunciadas, que en cualquier caso, por los trabajos que nosotros hemos desarrollado, no hemos visto ningún indicio amurallado, pero sí por la parte norte, que es una parte en pendiente de acceso, y en la zona meridional es donde hemos documentado la presencia física de restos de una muralla, y aquí ven algunas imágenes, que por otra parte, una muralla que está formando un emplazamiento que controla el acceso, un acceso principal también, un vestigio que ha quedado fosilizado de un camino perfectamente diseñado, de más aproximadamente de entre casi 4 metros de anchura, que no estaba registrado, que no hemos podido documentar, que asciende lógicamente por la pendiente norte, que es digamos, el acceso natural, el único que puede hacerse, y por lo tanto nos lleva a una puerta principal que está relacionada con esta imagen que ven aquí de los restos de la muralla. Una muralla que coincide prácticamente con todas este tipo de asentamientos bretones, sobre todo con los paralelos de la zona ourense, aproximadamente de 4 metros
de anchura y que la técnica constructiva pues es la habitual, con dos paramentos, uno interior y otro exterior, y todo un relleno de piedra y barro en todo el núcleo del mismo. Bien, una particularidad es que nosotros hemos identificado dos plataformas. No existe, así como en otros castros, una zona mesetada en la parte elevada, más elevada, sino aquí tenemos dos zonas, una zona intermedia, que es la que están viendo aquí en primer lugar en estas imágenes, donde tenemos una serie de, digamos, de bancales naturales y también forzados, realizados por la mano de obra, modificados de alguna manera, donde tenemos pues indicios de lo que son estructuras urbanas. De hecho, a mediados de los años 90, mi colega, también Carlos Barrio, hizo una pequeña aportación sobre unas pequeñas intervenciones que se realizaron, unos sondeos justamente en esta zona, en estas primeras terracitas, y se documentaron pues parte de estructuras urbanas de planta cuasi cuadrangular. Nosotros hemos identificado no solamente estas formas, sino también formas circulares o semicirculares que inclusive se están adaptando a batolitos, a grandes afloramientos graníticos, para conformar parte del hábitat. Es decir, que se buscan también estas covachas, que es una configuración muy propia que se da en estas zonas, para ser lugares de habitación, ¿no? Con pequeños paramentos para configurar esos espacios urbanos. En este caso aquí ven restos de uno de planta circular, muy interesante, inédito también, y que bueno, estaba oculto como casi la mayoría de ellos, sobre todo por la vegetación, y sobre todo también han perdido la identidad por el uso posterior que ha tenido, sobre todo para el ganado vacuno en épocas recientes, donde pues el pastoreo, sobre todo vacuno, pues ha hecho que muchos de estos elementos hayan desaparecido para el acceso a estos pastos, que son pastos frescos para la época, sobre todo a la que se avecina, ¿no? De época estival. En cuanto a los materiales cerámicos, para dar una cronología más o menos, nosotros hemos identificado restos muy pequeños. La verdad es que decir que es muy poco material el que disponemos. Nosotros no hemos hecho ninguna intervención todavía. Nos basamos en tanto lo expuesto por Rodríguez Almeida como Carlos Barrio, pero sobre todo los materiales que nosotros hemos podido visualizar in situ. Tenemos el material cerámico por una parte, cerámica a mano, que corresponde casi a formas, a pequeños cuencos del bronce pleno, fundamentalmente, y el resto de los materiales son propios, pues son galvos realmente con pequeños bordes que corresponden a formas ya torneadas de hierro 2. Muy poquito material. A eso se suma también la imagen, el elemento que ven en la margen inferior derecha, que es la utilización de cuarcitas rojas también como machacadores. Algunos de ellos hemos encontrado algunos restos, con lo cual son materiales extraídos de la zona, como decía anteriormente, de la zona de Guayerras propia, además de utensilios, restos de siles, algunas herramientas de siles que también hemos hallado. De vez en cuando aflora, casualmente, pues algún resto de molino vaquiforme, como el que vemos aquí, correspondiente al bronce pleno, y pocos más son los materiales de los que disponemos. Repito, están bastante fragmentados, y sobre todo en el momento que nosotros fuimos, pues también la vegetación era muy abundante. Las labores, repito, por una parte semiagrícolas que se han llevado a cabo en los años 50, y sobre todo la explotación ganadera, pues está bastante, y sobre todo el abandono del lugar en las últimas décadas, pues dificulta la visualización. No obstante, estructuras de carácter doméstico sí que hemos intuido, y creo que a continuación pueden ver algunas de ellas. Otro de los elementos que también es importante reseñar en este yacimiento del Cerro del Oso, y que por extensión podemos hacer también al resto de la Sierra de San Vicente, son el sistema del arte rupestre. En este caso estamos hablando de ancoriformes. Tenemos en el mismo cerro del Cerro del Oso 3 grupos de ancoriformes muy importantes que no han sido publicados prácticamente, y van a salir próximamente en una publicación que estamos trabajando, y que bueno, pues son propios de unos tipos que son muy frecuentes en esta zona de la Sierra de San Vicente. En los pueblos cercanos de la sierra tenemos no solamente
en el Cerro del Oso, del término de Real de San Vicente, sino también en la zona de Navaborcuente, que da prácticamente al Tietar. Y en la zona sur también tenemos los pueblos de la falda, pues este tipo de representaciones muy propias, repito, de esta comarca. También al sur del Tajo tenemos en la zona extremeña, o lo que nosotros llamamos la Jara Toledana, también tenemos algún tipo de representación alcoholiforme de este tipo. Aquí son tres grupos muy significativos, están generalmente en la zona más elevada, digamos en la segunda plataforma, la parte más elevada del cerro, sobre superficies visibles perfectamente para ser vistos, y que pues son realmente muy singulares, ¿no? Son muy singulares. Bien, como es simplemente una pequeña revisión, y lógicamente la publicación lo haremos extensivo, porque, como decía aquí el moderador, vamos mal de tiempo, pues hagamos una recopilación de las conclusiones que podemos extraer del estudio de este asentamiento de Castro en Altura, que de alguna manera refuerza un poco lo que es el poblamiento en la Sierra de San Vicente desde el mundo de la prehistoria más reciente. Pues tenemos un conocimiento, lógicamente, aún limitado de este periodo, lo que es entre el bronce pleno y el hierro I, en todo el occidente de la provincia de Toledo, y sobre todo de forma también muy marcada en la Sierra de San Vicente. Esto es fundamental sobre todo porque nos faltan excavaciones, nos faltan estudios de campo, y la Sierra de San Vicente todavía, excepto en el castro próximo, que se encuentra a unos 5 o 6 kilómetros, que es un poco las distancias de los ámbitos que tendrían estos asentamientos en la Sierra de San Vicente, me refiero al del cerro del Castillo de Bayona, pues de alguna manera tenemos constancia, repito, de estas evidencias y de estos materiales. Las evidencias documentadas, pues de alguna manera nos están poniendo de manifiesto la presencia de restos materiales desde como decía anteriormente, la prehistoria más reciente, desde el bronce hasta el hierro I. Pero repito, excepto los hallazgos aislados que se van publicando, hallazgos aislados, y a la falta de excavaciones sistemáticas, pues nos encontramos un poco pues a expensas de que pues, bueno, en un futuro, y de hecho ya hay pequeñas propuestas para que poder de alguna manera acometer pues, estudios un poco más científicos, para la expresión, para poder un poco dictaminar realmente cuál es el proceso de poblamiento, sobre todo de la transición del bronce medio al hierro I en la Sierra de San Vicente. La presencia de yacimientos en altura, pues prácticamente, como decía anteriormente, prevalece lógicamente el criterio del control del paisaje, el control de las comunicaciones, el control de los pastos en altura, el control, repito, entre las vías de comunicación entre el Valle del Tajo y el Valle del Tietar. No olvidemos que por el este, prácticamente por el flanco este, pasa realmente un camino histórico fundamental entre la meseta, entre lo que es el río Alberche y la zona del Tietar. Por lo tanto, creemos que esos son los ejes vertebrales que definen este tipo de asentamientos. Y lógicamente también el tráfico de comercio y metales, porque es cierto que tenemos documentado en la zona ya próxima a la provincia de Madrid, que está inmediatamente en la zona de Cenicientos, exactamente, y cada uno de los vídeos, pues hay trabajos que se han puesto recientemente en comunicación sobre un tráfico de metales muy influyente en esta zona. Por lo tanto, el Cerro del Oso cumpliría también esa misión del comercio, del tráfico y el control de esos elementos. Quizás también nosotros planteamos, que bueno, nos falta, repito, el tener datos mucho más precisos, que el abandono de este yacimiento en altura, lógicamente, estamos hablando que tiene un recinto fortificado, que tiene estructura urbana, que tiene una serie de elementos circundantes, pues podría estar en relación, podría estar si es que se abandona, aunque tenemos constancia de elementos muy parecidos desde el punto de vista cronológico entre los distintos castros de la zona de Sierra de San Vicente, pero quizás el asentamiento del Cerro del Castillo, de Bayona, posiblemente sea el que aglutine en un momento determinado
que se abandonen ciertos poblamientos demasiado en altura, que no son aptos para un asentamiento continuado ya a finales del siglo I, y que se opte por otros con unas características de habitabilidad mucho más mejores y más altas, sobre todo como es el Cerro del Castillo de Bayona, pero que sí que estuvieron lógicamente en convivencia culturalmente durante la Edad del Bronce. Y bueno, pues hasta aquí queremos simplemente hacer esta exposición. Repito que será mucho más desarrollada cuando salga la publicación. Muchas gracias y por su asistencia.